Muy buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a esta presentación doble del maestro Alberto Híjar. Estamos muy contentas y contentos de estar aquí. Quisiera empezar agradeciendo al Centro Nacional de las Artes por el espacio. Quisiera agradecer también al Canal 23 por la transmisión que nos permite llegar a un público más amplio que el que tenemos hoy aquí de manera presencial. Y bueno, de manera particular a la coordinación de difusión del CENIDIAP, centro que organiza esta presentación,
que está a cargo de Virginia García. Esta ocasión es muy especial, no solo porque estamos presentando 2 libros del maestro Alberto Híjar, uno de los investigadores del CENIDIAP con trayectoria más larga, sino porque estos 2 libros, de alguna manera lo retratan, su faceta como militante y su faceta como investigador. Estas 2 perspectivas, maneras de aproximarnos a la trayectoria, la vida y la obra del maestro Híjar son un material muy rico para conocerlo y también para tener, vamos a verlo más adelante, tener ciertas pistas de cómo piensa el maestro, cómo hace investigaciones, cómo ha estructurado su carrera, su activismo, su perspectiva en torno a la memoria, etcétera. Quisiera hacer presentaciones muy breves, cederles la palabra pronto y dejar también un espacio para que el maestro Híjar pueda compartirnos. Voy a hacer un breve perfil de los presentadores y las presentadoras de esta ocasión, muy breve, a partir de un perfil general. Miguel Ángel Esquivel, aquí a mi derecha, es profesor del Colegio de Estudios Latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM desde 1999. Fue integrante del taller Arte e Ideología, un colectivo siqueiriano fundado por el maestro Híjar en 1974. Los voy a presentar en el orden de participación. Cristina Híjar González es investigadora titular del CENIDIAP, es maestra en Comunicación y Política por la UAM, es miembro del grupo Arte y Política de Claxo, así como del colectivo Híjar, dedicado a acciones estético-políticas por la memoria histórica. Guillermina Guadarrama Peña es investigadora titular del CENIDIAP también, es maestra en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y se ha dedicado al estudio del muralismo, tanto del siglo XX como ahora del XXI. Alberto Híjar Serrano, no requiere presentación, pero un breve perfil. Diría también que es investigador titular del CENIDIAP, es maestro, asesor, curador, promotor de esfuerzos colectivos, internacionalista, autor de textos de cultura, estética, filosofía, política, historia moderna y contemporánea. Es sobreviviente de la Guerra Sucia en México, como platicaremos el día de hoy, y miembro fundador del taller Arte e Ideología. Le cedo la palabra. Miguel Ángel, quizás será interesante escuchar también tu relato de cómo fue posible tener estas publicaciones hoy en nuestras manos. Muchas gracias. Sí, gracias, Elba. Buenos días a todos. Alcanzo yo a distinguir entre todos ustedes rostros que me son muy conocidos. Esto me da a mí la oportunidad de no hacer una exposición aséptica o demasiado academicosa, sino más bien compartir con ustedes exactamente cuál fue el impulso para elaborar, idear esta compilación de textos de Alberto Híjar, y que componen 2 unidades documentales complicadas de presentación. La primera unidad textual es la de un conjunto de textos que Alberto Híjar ha ido elaborando a través de las décadas sobre David Alfaro Siqueiros. Si me oriento por las fechas de publicación de los textos, creo recordar que el texto más antiguo será por ahí de 1975-76, escrito en lo que por entonces era todavía la casa de David Alfaro Siqueiros en Polanco, y antes de que se convirtiera en la Sala de Arte Público Siqueiros. Esto en razón de que Alberto Híjar fue nombrado albacea teórico del ideario y obra de David Alfaro Siqueiros por el mismo Siqueiros en su testamento. Es un texto que habla sobre uno de los perfiles de trabajo de David Alfaro Siqueiros no muy frecuentado,
y que trata sobre su carácter como organizador de sindicatos. Es un texto extraordinario dentro de la historia del movimiento obrero, la historia del sindicalismo y sobre la vastedad de caracteres con las cuales se puede hacer una historia del sindicalismo. Ese texto será, sí, más o menos como de 1975, 76, de modo tal que de aquella fecha hasta entonces pues ha corrido mucha agua bajo el puente. Son textos que a través de las décadas nos han permitido observar un trabajo teórico, crítico, de crítica historiográfica, histórico e incluso casuístico, en la mejor de las definiciones que esto pueda tener, principalmente porque hay un texto de carácter muy personal y que da cuenta de la relación personal de David Alfaro Siqueiros con Alberto Híjar. El texto se llama Siqueiriano. Lejos de la casuística inútil, lejos del testimonio biográfico inútil, interesados quizás para los morbosos, ese texto pues resulta ser una genealogía, no de una relación personal, sino una genealogía de toda una apuesta estética, teóricamente hablando, de modo tal que dentro de la propuesta de lectura que yo hago dentro de la unidad textual de Siqueiros por Híjar, encontramos nosotros las posibilidades de elaborar una historia de la estética, exactamente, a partir de David Alfaro Siqueiros, y la interlocución, un amplio espacio de interlocución que abre él, y no solamente con Alberto Híjar, sino a lo largo de toda la historia de la estética en México, en América Latina, una historia de la estética en su carácter general, internacional, latinoamericano, que sería un lugar muy, muy rico, muy complejo, sobre una historia de las ideas estéticas de marxistas no ortodoxos. Y propongo yo algo en el prólogo, a lo largo de las notas, que esta interlocución entre Alberto Híjar y David Alfaro Siqueiros pues da lugar a toda la ponderación del ideario de David Alfaro Siqueiros, un ideario vasto, estéticamente, políticamente, tendiente hacia una poética, tendiente hacia una crítica del arte, a una crítica a la crítica del arte, que de manera inequívoca podemos nosotros encontrar como la historia vasta de una estética con un cuño siqueiriano, y que en la interlocución de Siqueiros con todos sus contemporáneos, entre ellos Alberto Híjar, podemos nosotros encontrar que esta unidad histórica de interlocución pues se amplía debido a la existencia de reales siqueirismos que se mueven entre fans, que se mueven entre seguidores, que se mueven entre seguidores de Siqueiros, o bien en interlocutores estrictos como la interlocución llevada a cabo por David Alfaro, por Alberto Híjar. Esto hace que yo proponga, entre otras cosas, la ubicación de un pensamiento estético siqueiriano, un pensamiento estético siqueirista y la existencia de reales siqueirismos. Como unidad textual, la compilación es algo más que entonces que una suma de textos con un tema específico que es Siqueiros. Ese no fue, por supuesto, que el criterio. La unidad teórico-crítica, historiográfica de Alberto Híjar se resiste a que Siqueiros sea tratado como tema y más que nada como unidad textual compilada pues da lugar a una extraordinaria, rica, amplia suma de elementos que tienen que ver exactamente con un ideario tan amplio y tan grande como el de David Alfaro Siqueiros. Hay una unidad histórica y teórica de interlocución
que hay que venir a demarcar en el seno de una historia de la estética, en el seno de una historia del arte, en el seno de una historia del muralismo, en el seno de una historia de marxismos que no ortodoxos vienen a hacer una gran contribución a la historia de la estética del siglo XX. Siqueiros es una referencia obligada dentro de la historia de la estética del siglo XX. En otra presentación, Alberto Híjar me recordaba la importancia de observar y de darle lugar exactamente a una interlocución que, de haber existido en lo personal, hubiera resultado muy rica, si, por ejemplo, se hace una historia entre los encuentros posibles entre Bertolt Brecht y David Alfaro Siqueiros, Bertolt Brecht, David Alfaro Siqueiros, Walter Benjamin, pero ampliando toda esta unidad marxista de interlocución, esta relación que pudo haberse dado en persona, puesto que nacieron prácticamente todos ellos en el último tramo del siglo XIX, la interlocución que hubiera estado muy bien resuelta de haberse conocido personalmente Brecht, Benjamin, David Alfaro Siqueiros, César Vallejo, José Carlos Mariátegui, Laszlo Moholy Nagy. Esto de una u otra manera yo lo trato de lejitos en el prólogo a esta unidad documental de investigación, pero de ese tamaño es el pensamiento siqueiriano. Yo, dentro de las cosas que propongo dentro del prólogo, es que dentro de ese pensamiento siqueiriano hay una interlocución de un pensamiento siqueiriano exactamente complejo y vivo. Y ese carácter de vivo lo da Alberto Híjar en interlocución con su ideario, con su obra y propiamente ya en su entera praxis. Esto lo digo principalmente porque yo no ubicaría a Alberto Híjar dentro de ningún posible siqueirismo o dentro de un afán siqueirista, aunque también tiene este carácter. La interlocución reconocida por David Alfaro Siqueiros, esta la destaco entonces en este libro intitulado Siqueiros por Híjar. Hay un pensamiento siqueiriano, y a ese pensamiento siqueiriano vino a contribuir sin duda Alberto Híjar. Hay ahí una dialéctica, hay ahí una relación de mutua contribución que diacrónicamente será pues una tarea muy importante, es una tarea muy necesaria en lo concerniente a los historiadores de la estética, a los teóricos de la estética, a los historiadores del arte, a los historiadores de la crítica del arte, y para quien se interese de modo particular en una estética marxista. Yo me resisto en el prólogo, me resisto todavía ahora en llamar siqueirista a Alberto Híjar. Lo es, principalmente porque todo su carácter como fundador de agrupaciones, desde hace más de 50 años, entre esas agrupaciones, el Taller de Arte y Ideología, pues esas agrupaciones tienen toda la impronta siqueiriana. Hay un conjunto de siqueirismos en toda la década de los años 70, década de esplendor de agrupaciones por todo el mundo, no nada más en México. Los existentes en América Latina son igual de ricos a los que tienen lugar en México. E igualmente una buena cantidad de esas agrupaciones tienen ese sello siqueirista, conforman diversos siqueirismos, e igualmente estos dados por teorías en estado práctico, como dice Louis Althusser, o bien dialécticas en estado práctico, y que tienen que ver exactamente pues con esta teoría constantemente en estado práctico de Siqueiros, de su trabajo siqueiriano, y que aprendió muy bien el joven Híjar cuando lo conoce en el año de 1958 y que lo lleva a declararse siqueiriano. Quizás sea una cuestión solamente semántica inútil de ponerse a ver qué diferencias existen entre pensamiento siqueiriano y pensamiento siqueirista, entre todo el trabajo siqueiriano y los trabajos de los siqueirismos. Yo no creo que sea una cuestión semántica inútil, sino a fin de cuentas tiene que ver con una posible historiación sobre las diferentes inflexiones que tiene el pensamiento siqueiriano
y que a la vuelta de la esquina tienen los siqueirismos o bien interlocutores con el pensamiento siqueiriano como el de Alberto Híjar, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con la totalidad de la unidad documental de investigación. Bueno, es solamente un apartado y solamente una propuesta. Si ustedes llegan a consultar el libro de Alberto Híjar, en efecto, es Siqueiros por Híjar. Esto me llevó a mí a hacer propuestas de historiación al respecto, no nada más a observar, a articular una complicada crítica a la crítica, en este caso una complicada crítica a la crítica de Alberto Híjar sobre el trabajo de David Alfaro Siqueiros. No es nada fácil. Quienes hemos sido sus alumnos, quienes hemos tenido la fortuna de ser sus interlocutores, pues por supuesto que cuando uno establece una interlocución con Alberto Híjar, uno debe asumir pues todo el carácter de humildad, principalmente porque cuando habla uno con Híjar, pues habla con todo lo que él sabe, entre ellos esta unidad histórica y teórica de interlocución que él mantuvo con Siqueiros, por ejemplo, por no hablar estas otras interlocuciones que él ha mantenido con otros de sus contemporáneos, ¿no? Una de ellas, casi intangible pero existente, como la que tiene que ver con quien fuera su maestro Adolfo Sánchez Vázquez, ¿no? Etcétera. Bueno, esto puedo decir yo con respecto de este libro. El segundo libro, ya voy a terminar, creo que tengo 15 minutos, ¿no? El segundo libro se llama Susto Perenne, es igualmente una unidad histórica de investigación, son testimonios de Alberto Híjar sobre este evento que él tuvo de manera muy personal y desde el cuerpo, en tanto que fue un cuerpo sustraído, violentado, sobajado y recluido con toda la contundencia de un código penal en el antiguo palacio de Lecumberri, ¿no? Es un texto testimonial, es un texto con una muy interesante posibilidad de caracterización de lo que ahora se llama afortunadamente resiliencia. Como unidad documental hago yo una propuesta de no irme al dato pues específicamente biográfico, que es demoledor, es devastador. Se trata de un secuestro, se trata de una violentación, y lo que yo ahí a manera un poco, ahora lo veo un poco pedante, el grado cero de un momento de la historia de la estética en México y en América Latina. El grado cero principalmente porque Alberto Híjar, profesor de estética, militante comunista, integrante de un grupo clandestino guerrillero, es sometido al grado cero de su persona, de modo tal que el cuerpo comienza a advertirse como signo, y a fin de evitar una biografía inútil de mi parte, quise yo comprender el significado histórico, teórico, crítico, político, personal, humano de ese evento que tuvo por entonces, a partir del 14 de febrero de 1974, Alberto Híjar. Encontrarán en los testimonios, en estos escritos de un grado cero de la estética, pues toda la contundencia de esa experiencia. No encontrarán en el prólogo que yo me voy por la vía personal de ponerme a lloriquear con él o a estar rasgando todavía más las heridas. Más que nada yo propongo una historiación de ese evento, principalmente porque quienes sabían quién era Alberto Híjar como teórico, quienes sabían quién era Alberto Híjar como profesor de estética, quienes sabían quién era Alberto Híjar como fundador de grupos, quienes sabían quién era Alberto Híjar como crítico, historiador del arte, en toda su importancia, pues no era propiamente la academia y los espacios universitarios, sus alumnos sí, y quienes siempre lo han detestado, estos colegas universitarios miserables. Quienes sí lo sabían en su importancia, pues por supuesto que era la policía, y es la policía quien lo identifica como profesor y lo distinguen como profesor. Y esto causa muchas complicaciones a la hora exactamente de la aplicación del Código Penal, porque las características del acusado de delincuencia, que trae consigo todo el espectro y todo el peso de la todavía por entonces ya no existía, ¿no? El artículo 145 del Código Penal ya no existía, pero sí como pasado
Quienes advierten la importancia de Alberto Híjar como teórico, pues son los policías y no los universitarios. Eso hay que explicarse, y hay que explicarse principalmente en el seno de una historia de la estética, en México, en América Latina, y en general de una historia de la estética de marxismos no ortodoxos. Esto a mí me llama mucho la atención el momento en que Alberto Híjar escribe esto en uno de sus testimonios de diferente forma, habría que abstraerlo y había que darle su exacto lugar, exactamente para hacer de la persona todavía una perspectiva mayor a la que pertenece, que es el de la historia, y que no nada más es el de la solidaridad o no es nada más el del cariño que se le tiene a una persona, y sobre todo cuando es violentado de esta manera, ¿no? De modo tal que esta es la propuesta que yo hago de 2 unidades documentales de investigación. Esta es una propuesta principalmente para comenzar a hacer este trabajo de historiación de la estética, de la historia del muralismo, a la que de una u otra manera Híjar vino a contribuir con toda la fortaleza de todas las propuestas teóricas de Siqueiros. Y para terminar digo esto, son 2 unidades documentales de investigación que fueron difíciles de presentar por la gran cantidad de perfiles que tiene cada uno de los textos y cuando se hace una propuesta de una unidad. Toda unidad documental de investigación es una unidad arbitraria, es decir, son los textos que yo elegí y que quiero presentar. Alberto Híjar escribe demasiado y quedaron muchos textos, por supuesto, afuera. Bueno, pues todo eso que quedó afuera habrá que ganarlo en el momento de la historiación. Lo mejor de todo, desde mi punto de vista, quien mejor ha historiado a David Alfaro Siqueiros es el mismo David Alfaro Siqueiros. Puedo yo ahí generalizar y haciendo excepciones que casi todos los historiadores y críticos, algunos de ellos que respeto mucho, siempre tomaron de la mano al coronelazo, a las memorias de David Alfaro Siqueiros, no agregan nada nuevo. Bueno, ese momento de romper con ese periodo de crítica y de historia sobre el pensamiento siqueiriano, sobre la obra siqueiriana, como lo hizo desde hace décadas Alberto Híjar. Alberto Híjar establece un diálogo con Siqueiros, pero no lo reproduce, no lo sigue como para venir a explicar algo, y cuando no se puede hacerlo, pues recurrir al propio Siqueiros. De la misma manera puedo decir yo esto de Alberto Híjar, es muy difícil seguirlo, principalmente porque pues es mi maestro, ¿no? Ha sido nuestro maestro, no es cualquier cosa lo que dice, pero yo tengo la idea de que quien mejor ha explicado a Alberto Híjar es Alberto Híjar mismo. Hay 2 textos de carácter casi biográfico en este libro, de modo tal que ahí hay una orientación para comenzar a hacer esa historia en donde Siqueiros, Híjar y la estética marxista debe estar presente, ¿no? Esas fueron mis pretensiones al hacer esta investigación documental y esas son las propuestas que les presentamos ahora y con la confianza de Alberto Híjar, ¿no? Ha sido mi maestro, en un momento dado fue el mejor jefe que yo he tenido. Debo decirles que cuando dije que qué podía hacer con él, me dijo, lo que tú quieras. ¿Y qué significa lo que tú quieras? Significa que haz lo que quieras, haz lo que quieras. Imagínense ustedes a un jefe que le digan a uno, y fue muy difícil porque traté de ayudarle, y pues ayudar a Alberto Híjar es dejarse llevar por él y hacer cientos de cosas, y es difícil mantenerle el paso, ¿no? Gracias por esa confianza a Alberto Híjar, como maestro, como mi jefe, como mi compañero militante y como compañero en el taller de arte e ideología que todavía no termina. El próximo año se van a cumplir 50 años del fallecimiento de David Alfaro Siqueiros, 50 años de la fundación del TAI y 50 años de su apañón. Esto continúa, al menos de esta manera, ¿no? Gracias por su confianza, gracias por la confianza también a la familia Híjar y a la generosidad también de nuestros editores. Está aquí
Blanca Sánchez, la jefa de Juan Pablos, y también está Sol Álvarez, que igualmente, además de la confianza que me tuvieron a mí en especial, porque la propuesta de la edición fue mía, con toda la importancia de antemano del trabajo de Alberto Híjar, esa confianza nos la dieron desde el principio, y algo igual de contundente esa confianza es la generosidad de haber aceptado publicar esto. Ojalá que haya una segunda edición. Muchas gracias, Blanca, muchas gracias, Sol. Eso debo decirlo. Gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Esta idea de la unidad documental me hace pensar también en un poco lo que dices, ¿no? Que los libros son más que una suma de textos. Es impresionante también la cantidad de archivo o de documento que el maestro Híjar va lanzando, ¿no? Referencias por todos lados que también nos remiten a un archivo, tanto de su experiencia en el clandestinaje y el apañón, como en su revisión de la producción de Siqueiros. Creo que ese carácter como unidad documental hacen también pensar en Híjar como creador también de acervo de documentación que acompaña su investigación. Le doy la palabra ahora a Cristina Híjar, por favor. Gracias. Buenos días a todas y todas. Me da muchísimo gusto ver tantas caras tan queridas. Les agradecemos mucho estar con nosotros hoy. Libros 2 que ahora presentamos gracias al esforzado y dedicado trabajo de Miguel Ángel Esquivel, quien no solo es digno discípulo de Alberto Híjar, sino que como académico e intelectual advierte del conocimiento generado no solo en la infinidad de textos elaborados por Híjar a lo largo de su más o menos 60 años de trabajo sin pausa, sino en la praxis estético-política que es su vida toda como protagonista, testigo e historiador de acontecimientos y empeños variados. Miguel Ángel valora no solo los textos, sino las anécdotas, la red de relaciones tejidas, los empeños organizativos, al Híjar profesor, al Híjar militante y todo aquello que podría considerarse fuera de la producción de conocimiento, y no, todo importa y todo construye. Atiende bien la recomendación de Andrés Aubry respecto a todo este universo cognitivo y cognoscente. Por supuesto, celebro ambas publicaciones. Sin embargo, Susto Perenne me interpela directamente porque también es nuestra historia familiar. Costó que mi papá asumiera la necesidad y la obligación de escribir su testimonio como detenido desaparecido, esa realidad hoy tan común y que nos golpea en la cara todos los días. Más de 30 años le tomó hacerlo. Nosotros, su familia, aprendimos juntos del deber de memoria, porque de eso se trata, no de individualizar lo vivido y reducirlo a transmitir una experiencia personal, sino al revés, socializarlo y problematizarlo para que nos sirva a todos. Bien advierte Miguel Ángel en su prólogo, no solo la posibilidad del conocimiento histórico a partir del testimonio, sino también su posibilidad de teoría. Por fortuna, en todo el mundo y en particular alrededor de acontecimientos como el que genera este libro, el testimonio es fuente fundamental. En los mejores casos, incluso como prueba judicial para el siempre exigido castigo a los responsables ausente en México. La prueba soy yo, afirma contundente una exdetenida desaparecida argentina cuando le exigen pruebas de lo vivido en una causa abierta contra sus represores. Y sí, ahí está lo intransmitible que solo podemos imaginar limitadamente y que lleva a mi papá a decir en uno de los textos, no somos nada, ante la impunidad rampante y hasta ahora invencible en México. Pero sí somos, y aquí estamos, una comunidad política y memoriosa que no olvida y no perdona. Vivimos con las huellas de todo ello y literalmente las huellas de las botas usadas por mi papá en 1000 batallas y escenarios ya son parte de huellas de la memoria. Es extraordinario proyecto gráfico político y están impresas en mosaico afuera de la Fiscalía General de la República. Si no me equivoco, son solo un par las impresas en naranja.
lo que la distingue como desaparecido recuperado. Casi todas son verdes por la necia esperanza y otras dolorosamente negras. Dicen los que saben que acontecimientos como lo narrado en el libro impactan la vida de 3 generaciones, y seguro hasta más, porque estoy segura de que Matías, su bisnieto, también se la apropiará a partir del amor que los une. Como familia vivimos el terrorismo de Estado, no la mal llamada guerra sucia, y eso nos definió por fortuna de la mejor manera. Asumimos con responsabilidad ética e histórica nuestro privilegio de tener a un sobreviviente y somos una comunidad político-afectiva en acción. Somos el colectivo Híjar. Entre otras actividades, ya colocamos placas de memoria señalizando tanto el excede de la Dirección Federal de Seguridad y su Brigada Blanca en Circular Morelia 8, como también en la Casa Grande de las Fuerzas de Liberación Nacional en Nepantla, Estado de México, en donde fueron masacrados 5 compañeros y 2 más fueron detenidos aquel terrible febrero, cuya ola represiva de asesinados y desaparecidos alcanzó a Chiapas, Tabasco y a militantes hasta un año después. Visiten el Centro de Memoria en Circular Morelia 8. El 14 de febrero de 1974, tocaron a la puerta de nuestra casa. Acabábamos de comer con mi Hueli y mi tía Susa, mamá y hermanas de mi papá. Abrí y 2 o 3 tipos preguntaron por mi papá diciendo que había atropellado a alguien. Cuando salió, fue sometido con violencia. Vero, mi hermana de entonces 7 años, se les fue a las piernas y fue pateada con brutalidad. Se lo llevaron. Inútil la persecución de mi tía al veloz coche sin identificar de los esbirros de la Dirección Federal de Seguridad. Recuerdo que mi casa en Privada Hilda número 1 en Contreras se volvió una especie de cuartel general. A nosotras, las hijas, nos repartieron entre algunas tías para que mi papá pudiera dedicarse a localizar a mi papá. Tras 6 días detenido desaparecido y otros tantos ya en Lecumberri, un feliz día regresamos a la casa. Mi papá ya estaba ahí, bañándose. Entramos todas al baño para abrazarlo y entonces vimos sus rodillas destruidas, en carne viva, consecuencia de haber trapeado el Palacio Negro de Lecumberri en medio de burlas y cubetadas de agua fría. Además, una gran y profunda herida en el brazo, producto del aventón de un custodio contra una herrumbrosa ventana de hierro. Pero tuvimos oportunidad de reírnos cuando vimos los pequeños suecos blancos con los que había salido de la cárcel y supimos que además de haber regalado las pocas cosas que acumuló, al final le cambió los zapatos a un compañero peluquero de Monterrey que se iba a quedar preso. En 1977, el Ministerio Público se desiste de los cargos y queda en absoluta libertad, lo cual lo libera de la obligada firma de los lunes en el reclusorio. Como anécdota chistosa, recuerdo que cuando regresamos a la escuela, una maestra nos aventó la teoría de que el secuestro y desaparición de mi papá se debía a que los ejecutores querían intercambiarlo por obras de Siqueiros. Háganme el favor. Apareció en Lecumberri gracias a la inmensa solidaridad desplegada por su presentación con vida, en donde permanecería varios días más, acusado de pertenecer a las Fuerzas de Liberación Nacional y con varios delitos en contra: sedición, asociación delictuosa, posesión de armamento exclusivo del ejército y conspiración, entre los que recuerdo. Finalmente, únicamente lo acusaron de conspiración, lo que le permitió el derecho a fianza. Él se dice un orgulloso conspirador. En febrero del 95, como cruel chiste de la historia, sucedió lo mismo con la embestida al EZLN, pero ya estábamos preparadas y fuimos entonces un colectivo muy efectivo. No pasó a mayores por fortuna. Se redujo a su identificación como el profe. Así de astuta es la inteligencia del Estado. Destaca Mauricio Gómez Morín la gran lección impartida por Alberto Híjar: historizar y problematizarlo todo. Y eso hacen ambos libros. Susto perenne a partir de su vivencia, que no es solo personal, sino social y comunitaria. Siqueiros por Híjar, en una selección de textos reflexivos que no se limitan a la descripción, sino atienden a la complejidad de la vida y obra del pintor, para situarlo en la historia no solo del muralismo mexicano, sino de muchos otros frentes inseparables. Descubrirán la vigencia de muchos planteamientos del ideario, práctica y poética siqueirianas en las lecturas y abordajes de Híjar.
no pertenecen a tiempos remotos y para los y las que andamos en estos menesteres resulta necesario su conocimiento y discusión. Miguel Ángel ha dedicado muchos de sus importantes trabajos y aportes a este tema. Tiene él mismo otros libros al respecto y ambos rebasan por mucho las lecturas fáciles y repetidas hasta el cansancio sobre Siqueiros. Al revés, y como Miguel Ángel lo advierte en la excelente introducción, su perspectiva es abierta, así como su interlocución. Radicalizar nuestras prácticas historiográficas, estéticas, artísticas, militantes y activistas implica historificarlas y problematizarlas. Aquí hay material para ello. Ya platicará mi papá cómo conoció a Siqueiros. Pero bueno, la conclusión en vida de esta relación fue la designación de Alberto Híjar, como consta en la última entrevista a Siqueiros publicada por Excelsior el 7 de enero de 1974, como parte de un grupo de personas encargadas de garantizar que el legado teórico y práctico del artista ciudadano comunista llegara y permaneciera en el pueblo de México. No es necesario romperse la cabeza para identificar estas coincidencias. Ambos comparten, aunque en distintos momentos y no por tan diferentes causas, la experiencia de la cárcel, la persecución e intimidación constante del poder del Estado, ambos comunistas confesos, ambos maestros y promotores de colectivos que dejan huella en todos aquellos que tenemos la oportunidad de vivirlos, ambas vidas dedicadas a la construcción de una alternativa de futuro, siempre al lado del pueblo en lucha y por ello constantemente acusados y descalificados por ultras. Generosos con su conocimiento y con sus aportes, generadores de publicaciones alternativas, de actividades y eventos emergentes y necesarios. Muy pocos podrán permanecer impasibles frente a una conferencia o frente a la lectura de un texto de estos autores, incluso sus detractores y enemigos, que no son pocos. Reconocen su actitud aguerrida, intransigente, cuando de defender sus causas se trata. Solidarios activos con las mejores causas internacionales. No es tan distinta la guerra civil española de la lucha sandinista. También los reúnen el carácter fuerte y explosivo, la crítica mordaz y contundente, la ironía siempre lista, pero también el amor incondicional y la sensibilidad a flor de piel, la capacidad para conmoverse, incluso, y hasta en eso coinciden, vivir rodeados de mujeres y ser amorosos abuelos. En enero del 74 murió el pintor y por decreto presidencial se crea el Fideicomiso Siqueiros. Alberto Híjar asume el cargo de subdirector del mismo y de coordinador de la Sala de Arte Público. Tras su liberación, también funda el Taller de Arte e Ideología, que impulsará muchas y diversas actividades en las SAPS. Desde entonces y hasta 1988, cuando es disuelto el fideicomiso y la sala pasa a formar parte del INBA, esta operará como centro de reunión para el desarrollo de múltiples actividades y eventos. La última, como sede para impulsar la Escuela de Cultura Popular Revolucionaria Mártires del 68, orientada a la formación de cuadros culturales y aún en operación. Alberto Híjar fue despedido sin liquidación tras 14 años de trabajo constante, productivo, cumpliendo con los objetivos, propuestas y herencias siqueirianas. Quizá esto era un augurio de la imposibilidad de conjugar una vida, una praxis como la de mi papá, con cargos institucionales, para en cambio desparramarse orgánicamente en las luchas populares, no solo de este país, sino en Cuba, Nicaragua, El Salvador y más. Entre sus reconocimientos más preciados están la medalla de los 30 años de la Academia de Ciencias de Cuba y las piedras de los Pedregales de Santo Domingo entregadas más de una vez por nuestra legendaria doña Fili al maestro del pueblo, como le conocen. Todo esto tiene que ver con esas biografías construidas no a partir del anecdotario inútil y complaciente de la simple suma de actividades y puntajes realizados para calificación de jueces institucionales, sino con vidas con sentidos plenos, libertarias, constructoras de y en comunidad, de relaciones fraternas y entrañables, por memoria, verdad y justicia para todos y para todas. Agradecemos a la editorial Juan Pablo, a Blanca, a Miguel Ángel, nuestro quinto hermano, su empuje y su amor, su necedad de nacer como editor
Este y otros libros alrededor de Alberto Híjar, que entre todo lo que es, felizmente es nuestro papá, para situarlo con dignidad en su justo lugar político, estético, académico e histórico. Sin duda, hay relevo. Gracias al CENIDIAP, nuestra casa, por realizar esta presentación y gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Cristina. Como el mismo maestro Híjar dice, el relato del apresamiento, tortura, encarcelamiento es un relato necesario. Creo que también es necesario el relato familiar. Creo que nos arroja pistas sobre esta tensión entre lo individual y lo colectivo que está en el centro de la praxis del mismo maestro Híjar. Y también entender el nivel afectivo que puede tener un evento como este. Creo que también apunta Cristina hacia esta transformar, no solo interpretar, ¿no? Hacia dónde esa experiencia ha llevado a la carrera de un investigador y a una familia. ¿Qué significa ese transformar? Y esas tensiones que hay entre el pasado y el presente y el qué hacer hoy entre la militancia y la investigación. Doy la palabra ahora a Guillermina, por favor. Muchas gracias, Elba. Bueno, pues cuando me hablaron de la dirección del CENIDIAP para decir que si podía presentar estos libros, les dije inicialmente no. No, porque son dos figuras muy grandes y no sabía con lo que me iba a encontrar. Amo a Siqueiros y quiero mucho al maestro. Y los dos son unos personajes muy fuertes. Entonces, bueno, pero después me arrepentí y dije sí. Siqueiros por Híjar es un título potente desde su nombre. Siqueiros, el luchador político, social y artista, y su heredero teórico, es decir, Alberto Híjar, un químico, filósofo y crítico de arte con un pensamiento abstracto y complejo, y también luchador político-social que se puede leer sobre todo en el otro libro titulado Susto Perenne. Ambos militantes, ambos encarcelados. Una situación que en muchos sentidos los hermana, los justifica. Y el hecho de conocer, hay una fotografía muy conocida donde está el joven Alberto Híjar saludando al maestro Siqueiros, es de verdad fabulosa. Entonces, bueno, me propuse leer los textos, la compilación de los textos hijarianos de este homenaje al maestro, sin ver previamente nada, sino yo quería leer y conocer el pensamiento de Híjar a través de Siqueiros. En esa compilación de artículos escritos en diferentes momentos históricos, da cuenta no solo de Siqueiros, sino de otros asuntos artísticos. Y esto es importante mencionar, porque el maestro sí habla de Siqueiros, sobre todo hay algunos artículos en que habla completamente de Siqueiros, pero en otros solamente es un pretexto para decir hay cosas más allá de Siqueiros. Recuerdo, por ejemplo, un texto que se titula Integración plástica. Entonces yo busqué afanosamente qué es integración plástica, pero me encontré con un recorrido que hace el maestro sobre los diferentes momentos de la integración plástica, no solamente en la Ciudad de México, sino también en Guadalajara, por ejemplo. Y nombra con una pluma muy suelta Chávez Morado, las obras del Scope, etcétera. Entonces decimos, bueno, él ya no puede conocer más de lo que nos está diciendo. Y además en diferentes épocas, porque no nada más se centra en el momento de la fuerte integración plástica, sino se va más para allá. Hay otro artículo que se ha titulado Cartículos. En ese artículo, además de narrar la creación de la revista 1945 por Siqueiros, en el cual, bueno, al año siguiente se llamaría 1946, obviamente iba a cambiar de título conforme pasaran los años, el maestro enlaza y da
salpica de anécdotas toda esta narrativa también, y eso es muy enriquecedor. O sea, por ejemplo, como les decía, en la revista, la creación de esta revista de 1945, y para conocer la anécdota, pues lean el libro, ¿no? No te las voy a decir. Sin embargo, el maestro usa ese pretexto para dirigirnos después hacia la caricatura de Rius y después hablarnos de la familia Burrón, que ilustró en los muros un muralista de Neza, y aterriza finalmente en los murales zapatistas. Es decir, en esos artículos nosotros notamos que es tal el conocimiento y la vastedad de relaciones que teje Alberto Híjar, que no hay ningún libro que pueda terminar de contarnos todo este conocimiento. Y, por ejemplo, cuando también escribe sobre la cuarta etapa del muralismo, así llamada por Siqueiros, el maese Híjar afirma que los murales saludes de lo que llama colonias de trabajadores pobres de la delegación Álvaro Obregón concretan la llamada por Siqueiros cuarta etapa del muralismo. Hechas estas obras por artistas en los cuales ellos mismos no se asumían como muralistas, sino como muraleros. Es decir, no todo es la visión de Siqueiros a través de la lente de Alberto Híjar, sino que a veces usa un dato, una frase, y el maestro va tejiendo diversas situaciones para hablar de artistas poco conocidos, para darles una visibilidad grande, fuerte. Y eso creo que es muy importante a partir de estos artículos de esta compilación, de que no nada más está viendo, sino a través del lente de Siqueiros está viendo la obra de otros artistas, de otros productores de esta época, de fines del siglo XIX, de XXI, y sigue conociendo y sigue presentando. En los artículos de Siqueiros propiamente, extrae las ideas esenciales, es decir, no es una guía para leer a Siqueiros, para los que creen que es una guía para leer a Siqueiros, no, pero sí nos indica como los puntos clave de la teoría siqueiriana o la pseudoteoría siqueiriana para mostrarnos la grandeza de este artista. Por ejemplo, en el artículo titulado Para leer a Siqueiros, que no es una guía, como dije, Híjar dice, y cito ya con la cita, la teoría le sirvió siempre para la discusión, para reproducir tesis, consigna y términos compuestos. El marxismo de Siqueiros, dice Híjar, es un marxismo producido como necesidad de lucha y ruptura, y Siqueiros descubrió la materialidad de la producción artística y ubicó el centro fundamental de ella, la cuestión, los signos y su realización técnica que irían concretando una perspectiva artística nacional y por el socialismo. En el mismo texto también hace un recorrido por los dos intereses siqueirianos, el experimental y el ideológico. Y entonces ese texto para mí resultó fundamental porque los artistas deben leerlo y deben reflexionar sobre una perspectiva contemporánea del pensamiento siqueiriano, sobre todo los que realizan mural. En otro texto escrito en 1979 titulado Siqueiros combatiente político, Híjar presenta obviamente al Siqueiros militante, sindicalista, combatiente, contestatario, y en el cual, después de hacer un recorrido de su sujeto de estudio, o sea, de Siqueiros, concluye su visión, poco antes fallecido, y cito, la claridad política consignada en la práctica, muchas veces empírica, le ganó la calidad artística. O sea, otra vez, otra cita, tanto para los que nos gusta y nos interesa hablar de Siqueiros como por los artistas creadores. No menos importante fue leer a través del texto hijariano la relación de Siqueiros y Pablo Neruda, sus militancias, las de ambos, y nos dice que no solo hubo un canto general, como nosotros siempre hemos visto el canto general de Pablo Neruda, sino da a conocer además la gestación de ese canto general y la existencia de un segundo canto general, del cual no diré el título, para impulsarlos a que lean el libro. Artículo en el que va tejiendo historias de compañeros, artistas, poetas o militantes latinoamericanos. Una historia que creo que se hace necesaria
desde pues, el siglo XX, desde que hubo esta relación con todos los militantes latinoamericanos que al mismo tiempo son creadores de signos, de poesía y de otras música, etcétera. Hay otro artículo introductorio que nos lleva a donde diseccionó teóricamente este enfrentamiento entre Siqueiros y Rivera en la famosa polémica Rivera-Siqueiros que se desató en el Palacio de Bellas Artes y que concluyó en el Sindicato de Panaderos, que aquí entre nos el Sindicato de Panaderos era de índole trotskista. Sin embargo, les abrió las puertas a ambos militantes, a ambos comunistas, a ambos artistas, para que concluyeran ahí sus tesis de su polémica. La mayoría lo hemos entendido como un pleito entre un estalinista y un trotskista, y no en su contexto político-ideológico que Alberto Híjar nos desmenuza en su artículo. Sigue deleitándonos con su amena prosa con las referencias a los murales de Palacio de Bellas Artes, con las referencias bibliográficas pertinentes del papelito habla. Hay un artículo en el cual Alberto critica el papelito habla, pero después él también lo usa mucho para sustentar algunas de sus tesis. Tomando la iconografía siqueiriana de pretexto para marcar ausencias y presencias de personajes y personajes en este caso, o sea, sí describe los murales, pero al mismo tiempo va a hablar de las mujeres de Siqueiros, a lo que yo llamo las mujeres de Siqueiros, que lo acompañaron en diferentes etapas de su vida, todas mujeres militantes, activas, fuertes, importantes, no por ser compañeras de Siqueiros, sino por su misma actividad revolucionaria, Cachita Amador, Angélica Arenal, Blanca Luz Brum, aunque esta última se convirtió años después al fascismo. El texto que puede considerarse autobiográfico es el penúltimo, que se titula Siqueiriano y da cuenta de cómo inició su militancia el maestro Híjar, cómo la ha continuado, narrada en 10 puntos principales, una narración aún no agotada. El libro cierra con un sociodrama titulado Calles vemos, nombres no sabemos, que si quieren saber de qué se trata, mi recomendación es que lean el libro. Sin embargo, a mí me llamó la atención el primer artículo que se titula Criticar a Siqueiros, es decir, un comunista critica a otro comunista, escrito hace apenas 2 años. ¡Oh, qué escándalo! Eso me hizo recordar a José Revueltas, otro comunista criticón. Recordemos el artículo que éste hizo sobre una crítica a la Escuela Mexicana de Pintura, por cierto, muy buena y necesaria. El texto de Híjar anuncia lo que pretende desde sus primeras líneas. Aunque suene violento y delictuoso, es necesario un ajuste de cuentas, apoyado en citas textuales de sus allegados y de distinguidos críticos de Siqueiros. Es decir, para criticarlo se apoya en enemigos de Siqueiros, su maestro. En este punto es pertinente decir que Híjar, al igual que Siqueiros, usa el recurso de burla, ironía y sarcasmo, tal como él mismo refiere respecto a Marx y Engels. En su amena prosa, al no ser genealógica, no tiene por qué serla, no es historiador, confronta las actividades realizadas por Siqueiros en diferentes momentos cronológicos que podía generar que su ironía no la entiendan los que no conocen. La crítica hijariana enfrenta y confronta a Siqueiros en sus 2 mundos, sus 2 principales razones de ser, la política y el arte. Híjar cuestiona a un Siqueiros crítico del sistema, crítico de los Comintern que negociaban con burguesías progresistas. Esto sucede en los años 30. Y al mismo tiempo exige patrocinio, o sea, Siqueiros, estatal para el arte público, que es en los 50. A eso me refiero de la diferencia de momentos cronológicos. En este punto diré, en defensa de Siqueiros, que él exigía este patrocinio porque es un asunto que el Estado debe cumplir. Pero no fue fácil. O sea, exigía el patrocinio, pero no fue fácil. Cartas fueron y vinieron a Carlos Lazo, el coordinador de la construcción de Ciudad Universitaria, para que finalmente se diera en la presencia de murales en los edificios que se estaban construyendo. En otro párrafo, Híjar afirma que Siqueiros no siempre contribuyó a cumplir las consignas del Comintern de impulsar frentes amplios,
pero inmediatamente lo perdona porque asegura que fue por la necesidad de combatir dictaduras militares en América Latina. De ahí que se fundó el Comité Sindical Unitario a nivel de Latinoamérica, del cual Siqueiros fue representante por México. Pero cuando Híjar llama lealtad sin crítica política, el permitir que la letra E se pusiera en el techo del Poliforum por apoyo a Luis Echeverría, tengo que decir nuevamente en defensa de Siqueiros que esa fue una consigna de Manuel Suárez, no de Siqueiros. En esa crítica a Siqueiros termina no siendo tanto, ya que el maestro Híjar entrelaza anécdotas que despiertan interrogantes, como la del asalto a la casa de Trotsky, encabezada por el artista criticado, pero en colaboración con Rivera. Esa es una perla. Para saber más, compren el libro. Este texto, el que inicia en la antología, debería ir al final, para que leyendo sus textos anteriores se pudiera entender de manera más plena la intención del maestro Alberto Híjar en la crítica que propone a Siqueiros. Por mi parte es todo. Felicidades, maestre. Muchas gracias a Guillermina. Creo que nos ofrece desde su expertise en muralismo y en Siqueiros claves de lectura y también apuntes críticos, ¿no?, que quizás van en concordancia con el mismo planteamiento del maestro Híjar, de la necesidad de hacer correcciones críticas dentro de la historia de la praxis estética. El apunte sobre las mujeres también creo que es muy potente. En fin, ahora le cedo la palabra al maestro Híjar. Por favor, maestro. Vivir de acuerdo con las leyes de la belleza es la frase contundente que me hizo entender que era mucho más importante la dimensión estética llamada así por Marcuse, como esta necesidad de transformar las relaciones de producción y de estas maneras hacer posible el vivir de acuerdo con las leyes de la belleza, cosa que ocurrirá en el comunismo, es decir, en unos 6, 7 años más podremos ejercer esta poética. A la par, la profesión de profesor me fue llevando de una escuela a otra, a la organización de colectivos, a la orientación de tesis profesionales, de conferencias, y debo decir que todo esto, lejos de traerme glorias académicas, me trajo todo lo contrario. Jamás tuve nombramiento de tiempo completo en universidad ninguna, menos en la facultad donde los marxistas acomodaticios, menos mis maestros Sánchez Vázquez y de Gortari, me odiaban cordialmente porque les restaba público y me burlaba de ellos en los pasillos y en mis cursos. De manera que nunca tuve ningún nombramiento académico, sino más bien fui profesor más que de carrera, de carreras, de ir de una escuela a otra para cumplir, dar mi clase, correr allí a la Casa del Agua, a las conferencias que organizaba, en la noche reunirme con Salomón Leiter para hacer los primeros programas de televisión que tuvo la UNAM en el Canal 5, el curso vivo de arte, que significó la organización de un grupo al que Pinoncelli, arquitecto, pintor, vitralista maravilloso, el mejor que ha tenido México en sus últimos años de Pinoncelli, para construir un grupo de crítica que vertimos en un libro hecho por nosotros. Todavía no aparecía en nuestro horizonte la editorial Juan Pablos, de modo que el libro Palabras sobre Arte fue una bomba
porque criticamos a los críticos. Allí está nuestra posición frente a Samuel Ramos, a Paul Westheim, a Raquel Tibol, a Cardosa y Aragón, de manera pues que por vez primera había una crítica a la historiografía del arte en México. Esto nos trajo odios profundos como el del Instituto de Investigaciones Estéticas, Paco de la Maza, un vistoso y brillante historiador virreinal, pediría al rector de la universidad la supresión del curso vivo de arte. Subdirectores de difusión cultural, arquitectos metidos en la importancia del curso vivo de arte, cuando éste ya había adquirido vuelo no solo nacional, sino internacionalista, impidieron que fuera suprimido. Pero por supuesto, yo ganaba un sueldito muy modesto, Radio Universidad le pagaba, o sea, era el vivir a salto de mata en la parte económica y trabajando mucho todo el tiempo. Un buen día, ya convencido de que la praxis era mucho más que una orientación filosófica, sino que tanto Gramsci en la cárcel había desarrollado el punto fundamental para la construcción del socialismo, encuentro también en Adolfo Sánchez Vázquez a un tímido profesor, Agustín Cueva, este maravilloso científico social ecuatoriano, decía, es que cuando tú conociste a Sánchez Vázquez, no era todavía Sánchez Vázquez, era el joven Sánchez, tímido con sus tarjetitas que sacaba frente a Miguel Bueno, que era el otro corresponsable del seminario, que habían heredado a la muerte de Samuel Ramos. Soy tan antiguo que alcancé el último seminario de Samuel Ramos, que consistió en leer La deshumanización del arte de Ortega y Gasset. No discutir, no criticar, leer a Ortega y Gasset con la compañía de su ayudante, el maestro Horacio Flores Sánchez, a quien tuve la sorpresa de saludar aquí en esta aula con un gran aprecio a todo lo que habíamos hecho en aquellos años. De manera pues que la filosofía de la praxis, con la que el joven poeta capitán en los ejércitos de la República Española, Adolfo Sánchez Vázquez, que había tenido que salir a la derrota de la República, había estado en Portugal, había estado en Moscú, y había arribado a Morelia, en donde publicó un libro de poesía. Ya despuesito de esto, y ante la importancia del marxismo de Lide Gortari y de lo que se vivía en la capital de Michoacán, Sánchez Vázquez llega con la filosofía de la praxis como tesis a la Facultad de Filosofía a doctorarse. Su examen fue un escándalo que duró 4 horas porque es que, bueno, estaba en que Sánchez Vázquez, Su examen de doctorado. El conflicto del examen de 4 horas. Porque José Gauss
que era el jefe de jefes de la modernidad filosófica, le decían ellos. Había llegado correteado como rector de la Universidad de Madrid y había llegado a implantar la modernidad filosófica y le hicieron caso los filósofos de la facultad. Y entonces la modernidad filosófica consistía en dedicar seminarios y cursos a Heidegger, el director de la filosofía en la Universidad de Heidelberg, era rector de allí ya durante el gobierno de Adolfo Hitler. Entonces, esa era la normalidad filosófica. Sánchez Vázquez sale con la filosofía de la praxis, se hace un escándalo. Yo soy secretario del seminario de Sánchez Vázquez, después sería ya su adjunto, al que nunca le rendí cuentas, porque yo no entro de profesor a la facultad por la vía habitual, sino que el Grupo Miguel Hernández, ya transformado en Comité de Lucha del 68, exige que yo entre a dar clases. La autogestión cocinándose en arquitectura, el cogobierno cocinándose en la Escuela de Antropología, dan lugar a una praxis estética desbordada, que es la que me va reuniendo con todos y todas y todes y todis ustedes, porque yo creo eso que no sé quién decía, que los profesores aprendemos más de los estudiantes que al revés. Voy conociendo, estaba yo pensando en que podría yo pasar lista diciendo lo que le debo a todos y cada uno de los que están aquí presentes, empezando por Carlos Illescas Ibarro Rojo y siguiendo hasta por allá y luego para acá atrás y luego por aquí adelante, de modo pues que esto es lo que fue construyendo una manera de asumir la praxis estética. Los libros entonces que aquí se presentan dan cuenta de esto, ya los dieron a conocer de manera excelente mis compañeras y compañeros, casualmente una mi hija que representa al colectivo Híjar. Paréntesis, estamos en una marcha con mantas, pancartas, gritos y sombrerazos y está por ahí Francesca Gargalo viéndonos, saludándonos con asombro y nos dice, ustedes no son una familia, ustedes son un colectivo. En efecto, somos el colectivo Híjar desde entonces y para lo que siga. El susto perenne tiene que formar parte de todo esto, como este encuentro dialéctico entre la militancia comunista y la praxis estética. No pueden ir una contra la otra, ni una primero y otra después, tienen que ir juntas a donde se puede todo el tiempo, con los riesgos que esto implica. Mi currículum, que debieron haber leído, tendría que decirse, fue corrido de la Universidad Nacional Autónoma de México y acusado de peculado, fue corrido de la Universidad Autónoma Metropolitana, fue, en fin, expulsado de no sé cuántas instituciones, mientras iba construyendo con estos compañeros, compañeres, compañeris, con todos ustedes, organizaciones de praxis estética sumamente fructíferas
y con alcance americano y internacionalista. El vanguardismo que ha ocupado toda mi vida, con el que sigo descubriendo maravillas, recientemente las maravillas del estridentismo, que no ha habido movimiento en el mundo con esa capacidad internacionalista de subvertirlo todo, y de procrear enganches con la cultura popular, con lo que se hacía en las carpas, en las calles, en la zarzuela, etcétera, etcétera. Esto, entonces, es lo que se ha ido construyendo y que por fortuna sigue y sigue y sigue. La lucha sigue. Acabo de estar con mi hermano Mario Menéndez en Mérida y lo último que me dijo fue: la lucha es larga y sigue y sigue y sigue. Gracias por el honor de haber presentado mis libros justo en este local y frente a este entrañable público que no lo es, sino que son mis padres, mis madres, mis hermanos, mis hermanas, que han participado en gran parte de todo lo que hemos hecho en la vida. Gracias. Pues al contrario, muchas gracias, maestro Híjar, por compartir siempre. Creo que hay este relato sobre todo lo que la docencia le dejó. Creo que se puede ver también en los libros, son lecciones, son verdaderas lecciones de cómo hacer investigación. Hay un texto en particular que es una especie de manual de cómo hacer una investigación. Crítica teórica, se llama, sí, ¿verdad? Estoy diciendo bien el título, sí. Que creo que es un texto muy actual y que estaría muy bueno que también nuevas generaciones lo conocieran. Problematiza de manera muy interesante, utilizando, como decía Guillermina Siqueiros, como pretexto para ofrecernos una forma de investigación. La docencia es inevitable en el relato del maestro Híjar. Muchas gracias por eso. Quisiera abrir un poco la conversación. Tenemos un par de comentarios. Gracias a la transmisión, tenemos algunos comentarios en las redes sociales. Una persona anónima dice que estos libros son necesarios para no olvidar y para hacer ver hacia el futuro también. Jiménez dice: infinitas gracias, maestro Alberto Híjar. Yolanda 2 dice: muchas felicidades, con todo mi cariño para Alberto y toda su familia. Y como dijo Cristina, al quinto hermano, Miguel Ángel Esquivel. No sé si en el público presente o en la mesa hay alguien que quiera hacer una pregunta, aprovechando la presencia del maestro Híjar. Ya vi alguna mano levantada. Creo que hay que hablar con el micrófono para que se escuche en la transmisión.
Sí, bueno, comentando acerca de los siqueiristas y siqueirianos, por supuesto, podemos mencionar a Jason Pollock, ¿no? Por supuesto, él era siqueirista, no era siqueireano. Y documentos recientes, por supuesto, nos dicen que estaba financiado por la CIA. Esto va hacia Miguel Ángel, que nos puede abundar sobre el tema, y al maestro Híjar, que por favor, su hija nos dijo que nos iba a contar cómo conoció a Siqueiros. Y por favor, Guillermina, no nos diga que leamos el libro. Que nos cuente de una vez, ¿no? Porfa, maestro. Entre mis lecciones de estética había algunas dedicadas a Henri Bergson y el Einfühlung, deslumbramiento que fundamenta la praxis estética. Ese Einfühlung pues hacía que yo buscara el deslumbramiento y fracasara. En la Facultad de Filosofía, las clases de Justino Fernández verdaderamente eran insufribles. Una cajita de transparencias. Este fue el impresionismo. Ahí está Monet, este otro es Renoir, Degas, una bailarina, como ven, etcétera. Nos vemos la clase próxima, veremos el expresionismo. Entonces, no, pues así no. Entonces, arribo un buen día a integrarme a las movilizaciones de contra el transporte público. Ciudad Universitaria estaba llena de transportes públicos que habíamos tomado en las calles. Allí había conocido yo a un brillantísimo profesor de historia, gran orador, Eduardo Blanquel, y sobre esta base, pues vamos a ver ferrocarrileros, telegrafistas, todo esto que estaba en aquel momento en plena efervescencia, incluyendo la matanza de seguidores de Miguel Enríquez Guzmán, que fueron masacrados en la Alameda Central por la policía montada, mientras el general Enríquez tomaba un coñac apoltronado en su suntuosa residencia. Todo esto hizo que yo llegara caminando a Buenavista y que hubiera un mitin en el que la primera conmoción fue que aparece así un chaparrito, gordezuelo, etcétera, y he recibido con una ovación y un grito de consignas verdaderamente emocionante. Demetrio Vallejo, así chiquito, atinó a decir alguna cosa, era un expositor, dirigente sindical maravilloso, y de repente anuncian la presencia solidaria de David Alfaro Siqueiros. Se acomoda su greña, se despeina un poco y se arranca Siqueiros, y yo con la baba escurriendo, ¿qué es esto? Esto no es un artista, esto no es un militante comunista, esto es todo eso y mucho más. Pocos meses o días o algo, anuncia la Universidad Obrera mesas redondas para discutir el conflicto chino-soviético, y otra vez Siqueiros, Joel Marroquín, un crítico peruano muy modesto y gran maestro, Federico Silva,
que todavía estaba casado con la hija de Lombardo Toledano, por lo tanto era realista socialista que representaba a México en todas las festivales mundiales de la juventud. De manera, y Antonio Rodríguez, un portugués revolucionario maravilloso. Les simpatizo, empiezo a platicar con ellos, me proponen con mis notas construir el libro, voy a sus talleres, a sus estudios, y todos ellos me toman como su compañero de militancia, Siqueiros en especial, con Angélica Arenal, con la que construiría yo una relación entrañable, me llenan de esa poética necesaria que no es otra cosa sino la praxis estética. En esas seguimos, como dice Mario Menéndez, la lucha sigue y es larga. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias, maestro, porque es la primera vez que escucho, gracias a la pregunta del compañero, de cómo conoció a Siqueiros, porque siempre hablamos del heredero teórico, del no sé qué, que estuvo ahí, que escribió, pero ¿cómo lo conoció? Ahora lo sabemos. Con base en ello, creo que es pertinente volver a decir que estos libros no es ni la 10ª parte, ni un porcentaje de las vivencias que ha tenido el maestro Híjar y su conocimiento de todo el desarrollo del arte del siglo XX, ahorita que mencionó Eduardo Blanquel, fue mi maestro también, en eso coincidimos. Y, o sea, aunque no se me noten las canas. Pero entonces creo sugerirle al CENIDIAP que, bueno, que le hagan una serie de entrevistas, donde cuente estos asuntos, para crear entonces ahora sí, a mí sí me gustan las biografías, ¿por qué no? Son necesarias dentro de la historiografía. Entonces, pues es una propuesta nada más para que nos siga contando de todas estas anécdotas y poder hacer un documental, sería bien interesante, no sé si exista, pero si no, poder después transcribirlos y hacer otros libros homenaje, porque el homenaje es en vida y siguiendo a lo que decía Efrén Capiz en un encuentro de muralismo que tuve, en el cual participé en la Sierra de Michoacán. Zapata vive, la lucha sigue, sigue, sigue. Gracias, maestro. Queda anotada en el acta la propuesta de Guillermina. ¿Otra pregunta? Sí. No, yo solo quiero decir una cosa. Bueno, por supuesto, súper suscribo la propuesta, creo que es muy importante, y aquí habemos suficientes personas que de uno u otro modo conocemos o nos relacionamos con Alberto Híjar. Creo que podríamos empezar a integrar una serie de temas que resultan importantes de testimoniar. Nosotras, porque somos sus hijas, entonces nos subimos al Metrobús y vas así y dice, ahí fue la última casa de Siqueiros en esta calle, cuando vine por él para la entrevista en Radio Educación, con Angélica que llevaba la pistola en el bolso. Y yo buscando así dónde apuntar. Entonces es muy importante, si todos los que estamos aquí nos interesa, pues proponer esos temas que sabemos o que con lo cual coincidimos, y creo que podría ser un proyecto muy bonito. Unos 30 tomos. ¿Había una pregunta, por favor? Sí, gracias. Mi nombre es Fernando Moret, fui alumno de estética del profesor Híjar en la Facultad de Filosofía y Letras por la tarde en el turno vespertino, junto con mi compañero Rodolfo, que también está aquí. Y pues más que una pregunta es una reflexión. Comparto que nací y crecí en Peralvillo y Tepito, ahí fue mi primera infancia y comprendí desde entonces las problemáticas de todos los trabajadores, trabajadoras o proletarios, etcétera. Ya en la facultad, por supuesto, entré
y conocí el marxismo mucho con usted, profesor, muchas gracias. Y milité con gente que venía del PROCUP y del PDLP, de Lucio Cabañas, etcétera. Sin embargo, y esta es mi principal reflexión que quiero compartir con todos ustedes, sobre todo con el profesor Híjar, fueron gloriosos esos momentos con Siqueiros y Demetrio Vallejo, he visto videos y demás. Sin embargo, ahora lo que creo yo, tras revisar ya como filósofo la dictadura del proletariado de Marx, porque sí es una dictadura, ¿no? Sí tenemos sobre los trabajadores que obedecer y seguir las órdenes de los burócratas, etcétera, que la mejor opción es la izquierda libertaria, Ricardo Flores Magón y Zapata. Y en ese sentido, creo que la lucha de los 70, es mi valoración, sujeta a debate, fue un retroceso respecto de la Revolución Mexicana en particular, porque es mejor tener cooperativas y ejidos. Mi abuela fue ejidataria, mi tía abuela también les dieron su parcela. Después de la Revolución, mi abuelo fue comisariado ejidal de distribución de tierras allá en el estado de Hidalgo. Entonces, era un hombre pobre también, ¿no? Entonces, yo creo que, pues invito a todos a que pensemos si es mejor crear cooperativas donde somos los propietarios y no recibimos órdenes de Lenin, de Mao, de pues, el Che Guevara, etcétera, etcétera. Yo creo que las cooperativas son mejores y en ese sentido es compartir una reflexión con usted, profesor, con toda la trayectoria que tiene y que yo también participé en esa lucha y dejarla como reflexión, si no para debate el día de hoy. Pero ese es ahorita, quería compartir sobre todo con el profesor Híjar y con todos los militantes que estén aquí presentes ese comentario. Muchísimas gracias. Rápido, hay un historiador teórico marxista que se apellida Bostells, con B grande y doble E, que investiga la comuna en México, con la tesis de que la Comuna de París sigue siendo el gran ejemplo revolucionario a partir de que es el primer Estado obrero de la historia, la primera toma del poder armada que construye un Estado que duró poco más de 2 meses, suficientes para que quede como ejemplo internacionalista. Los comuneros, reseña Bostells, se desparramaron por el cono sur, llegaron a Estados Unidos, al Caribe, algunos llegaron a Centroamérica y a México, hicieron relación con organizaciones anarquistas y dieron lugar a organizaciones comunitarias ejemplares. Debemos a Adolfo Gili esa creación de la Comuna de Morelos que ha difundido esta lucha por el mundo entero, la lucha de Emiliano Zapata y el zapatismo, escrita por Gili mientras pasaba solo una amarga cárcel a raíz de su incursión en la guerrilla de John Sosa en Guatemala. Entonces yo iba a ver a otros cuates, pero también a él. Todo esto es esta historia llena de cárceles, persecuciones, pero también de rigor intelectual, de rigor militante, para no parar ni un minuto. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Mandan más agradecimientos de las redes sociales. Otra persona anónima dice: muchas gracias por estas grandes lecciones académicas y de vida. Cecilia Vázquez Rubio, muchas gracias a ustedes y en especial al maestro Alberto. Y Carmen García Bermejo: una enorme admiración y respeto por el trabajo del maestro Híjar, quien nos impulsa hacia el conocimiento infinito y nos ha enseñado a tener una mirada crítica. Un abrazo desde el ciberespacio.
Pues gracias. Muchas gracias. Les invitamos el 7 de septiembre a la misma hora, a las 12 horas, a otra presentación del libro titulado Ciudades, Dispositivos y Mapas, aquí mismo. Gracias. Gobierno de México.